Bien, vamos a seguir ahora hablando del intestino. En esta oportunidad vamos a hablar del intestino anterior. Si ustedes recuerdan, en la clase anterior hemos visto que cuando se producen los plegamientos, el plegamiento lateral y el plegamiento cefalocaudal, se forma la estructura cilíndrica. Y esta estructura cilíndrica va a hacer que todo el endodermo, que es una lámina aplanada, sea involucrada dentro del cuerpo del bebé. Y al involucrarse dentro del cuerpo del bebé y parte del conducto vitelino se va dentro del cuerpo del bebé, entonces vamos a tener una estructura tubular que va desde la membrana bucofaringea en el estomodeo hasta la membrana anal en el proctodeo. A toda esa estructura tubular la vamos a llamar intestino primitivo, que está recubierto completamente de endodermo. Entonces, este intestino primitivo lo vamos a segmentar en tres porciones y ya vamos a ver por qué. Una porción que la vamos a llamar intestino anterior, que va desde la membrana bucofaringea hasta el esbozo hepático, la emergencia del esbozo hepatobiliar. Después de eso, a partir de aquí tenemos el intestino medio, que va desde el esbozo hepático hasta el tercio medio del colon transverso, o como se dice aquí, hasta el vestíbulo intestinal posterior. Esto, vean que hay código de rayitas. Esto sería intestino anterior, esta línea punteada más oscura sería intestino medio, y por último esto sería el intestino posterior, que va desde el vestíbulo intestinal posterior o el tercio distal del colon transverso hasta la membrana cloacal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta diferencia? Pues está marcada anatómicamente. El intestino posterior está irrigado por la arteria mesentérica inferior. El posterior. El intestino medio por arteria mesentérica superior y el intestino anterior por sus respectivos segmentos, por las arterias esofágicas, la faringe, la gástrica y el sistema propio del hígado. Entonces, cuando usted va a revisar la pieza anatómica, cuando el cirujano abre a hacer una exploración, sabe que si está tratando con intestino medio, debe buscar a la arteria mesentérica superior, porque ese es el área de irrigación de él. Esto a la cuarta semana. Entonces, esto es un esquemita que tiene el libro de Carson, que me parece muy interesante, que si ustedes cuando terminen de leer el tema, se devuelvan y vean ahí sí lo van a entender, porque es que le va a demostrar a ustedes toda la expresión molecular, todos los genes y moléculas que participan en el desarrollo de cada uno de los segmentos del intestino primitivo, donde van a ver que diferentes factores moleculares van a determinar el desarrollo de la tráquea, el esófago, el estómago, el píloro, y son cada uno de estos elementos, esta barrita de colores que tenemos aquí. Por ejemplo, este que tenemos aquí, color verde, no lo vamos a discutir. Simplemente ustedes se van a dar cuenta que esta barra actúa sobre todo lo que es intestino parte, el intestino anterior, intestino medio y todo el intestino posterior. Implica que es un gen que actúa en un segmento bastante amplio. ¿Qué pasa? Si este elemento está alterado, obvio que vamos a encontrar una anomalía en cualquiera de estos sectores. Este es bonito para que lo repasen. ¿Qué es esto? Esto es un cuadrito esquemático también de Carson. Cuando estudien el tema inicialmente, búsquenlo por los otros libros, el Moore o el Landman. Hagan su búsqueda general, una visión general. Y si quieren profundizar el tema, váyanse al libro de Carson, porque es más complejo. Pero ya al tener una visión general y ustedes empiezan a leer este cuadrito, que todos los temas de Carson lo traen, dependiendo de cada tema, por ejemplo, etapa del desarrollo del aparato digestivo. ¿Qué pasa la tercera semana? Comienza la formación del intestino tubular. ¿Qué pasa la séptima semana? Eliminación del ácido intestinal, rápido crecimiento del hígado. ¿Qué pasa a la 11ª semana? Aparecen las vellosidades intestinales del intestino delgado y se diferencia de la célula cachiforme. Es decir, cómo va a ir evolucionando poco a poco hasta formarse por completo las estructuras del tubo digestivo. Igualito en los temas de nervioso
óseo, cardiovascular, tienen un esquema de esto. Esto es como una especie de cronología. ¿Qué se deriva de estos intestinos? Joven, estamos repasando algo que ya vimos en los temas anteriores. ¿Qué se deriva de este intestino primitivo? Pues del intestino anterior, miren el dibujito, en el intestino anterior se va a llevar todos estos elementos que están aquí. Por ejemplo, la faringe y sus derivados, el aparato respiratorio, esófago, estómago, hígado, páncreas, vesícula biliar y duodeno, hasta la desembocadura del conducto colédoco. ¿Qué se deriva del intestino medio? Se deriva la porción distal del duodeno, es decir, después de la desembocadura del colédoco, yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y las dos primeras porciones, los tercios proximales del colon transverso. ¿Y qué se deriva del intestino posterior? Se deriva el tercio distal del colon transverso, que es la continuación de este, que es el pedacito este aquí, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y la parte superior del conducto anal. Esto es, volviendo a repetir lo que vimos en la lámina anterior, cuáles son los derivados del intestino anterior que vamos a discutir hoy. Vamos a hablar uno por uno. Y aquí tienen que hacer memoria a los conocimientos que ustedes tienen de anatomía y de histología. Repetimos esto a los 30 días, es decir, ya para empezando la quinta semana del desarrollo, vamos a ver que el intestino, ese intestino primitivo que antes era un tubular, empieza a tener algunos cambios. En su porción más cefálica se forma el intestino faríngeo, que es donde se están desarrollando el aparato branquial, que ya lo conocimos anteriormente. Vemos que en la parte inferior de este intestino primitivo se está formando una evaginación ventral que se está bifurcando y es el esbozo del aparato respiratorio que ya vimos en clase anterior. Posteriormente a este viene una estructura tubular, después se dilata para conformarme el estómago y el esófago. Entonces, para los 35 días, es decir, apenas 5 días después, ya vemos cómo el tubo al aparato respiratorio se está formando más y sigue la estructura tubular entre el aparato respiratorio y la porción dilatada que es el futuro estómago. Y eso corresponde al esófago. ¿Qué pasa con este esófago? ¿Cómo es que el artículo respiratorio y por detrás está el esófago? Pues simplemente un tubo, un elemento tubular, que es el intestino primitivo, empieza a tener una dilatación sacular anterior. Esto sería la región ventral y esta es la región dorsal. Y se va dilatando. Si yo hago un corte aquí en esta dilatación, voy a ver lo que está en el dibujo en la parte inferior. Y yo veo que este es un gran tubo y estamos viendo como que se empieza a dividir. A eso lo vamos a llamar pliegues tráqueo-esofágicos. Ya me está diciendo que está dividiendo ese gran tubo en dos porciones, en tráquea por delante y el esófago. Y vemos cómo estas dos porciones se empiezan a cerrar y se van a cerrar por completo hasta unirse para formar entonces un tabique. Y lo vamos a llamar tabique tráqueo-esofágico. Y cuando esto se forma, pues toda estructura de ese tabique se separa y me va a formar dos elementos individuales, el esófago por detrás y el conducto laringotraqueal por delante. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Miren cómo la dilatación anterior o ventral empieza a crecer hacia adelante y hacia abajo para formar las yemas bronquiales. Eso es lo que se llama la tabicación tráqueo-esofágica. Y es muy importante, si ustedes ven que el dibujito que es casi que simétrica, si en algún momento esta división es asimétrica, es decir, por ejemplo, la parte posterior o dorsal es más grande y la parte ventral es más pequeña, vamos a tener un esófago muy grande, muy dilatado y una tráquea estrecha. Tendríamos entonces una estenosis traqueal, porque está estrecha, y una dilatación esofágica. Y si es al contrario, la posterior está más delgada y la anterior más dilatada, pues tenemos una estenosis esofágica con una dilatación traqueal. Es muy importante este mecanismo, esta forma de que se divida ese conducto. Aquí la estamos viendo, cómo se dividió, y estamos viendo que al principio se va a cerrar por completo ese conducto.
Es una etapa del desarrollo donde las células proliferan, se produce una obstrucción y más o menos a la séptima semana, y eso lo vimos cuando vimos mecanismos morfogenéticos del desarrollo, más o menos para la séptima semana del desarrollo se empieza a producir una apoptosis de las células centrales de este gran conducto y aparece una nueva luz, que es la luz definitiva, tanto de la tráquea como del esófago. Esto es por vacuolización, por apoptosis. Las células centrales, después que obstruyeron todo el conducto, proliferaron, la obstruyeron, empiezan a vacuolizarse y abre una nueva luz. Si esa vacuolización no se produce, tenemos una atresia. Si la vacuolización, la apoptosis es incompleta, tenemos una estenosis esofágica o traqueal. Eso es bueno recordarlo porque esto está ocurriendo, va a ocurrir en todo el tubo digestivo excepto en el estómago. ¿Por qué? Porque la dilatación del estómago es tan grande que aunque el tejido prolifere mucho, nunca va a obstruirla por completo. Entonces, el esófago, histológicamente de una manera muy básica, tiene la glucosa y sus glándulas vienen del endodermo. Inicialmente es un epitelio poliestratificado que posteriormente se transforma en un epitelio simple ciliado hasta que quede un epitelio estratificado nuevamente. Y eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Cuándo se produce esto? Después de la vacuolización. La porción de los músculos, recuerden que el esófago tiene en todo su segmento tiene músculo liso y músculo estriado. En su porción superior, veámoslo como en tres partes. En su porción superior es musculatura estriada, es musculatura voluntaria, ella permite que hagamos la deglución. Cuando yo quiero comer algo, estoy activando la musculatura estriada esquelética del esófago en su porción superior, pero después que yo trago, yo no puedo controlar el tránsito a nivel del esófago. ¿De dónde viene esta musculatura estriada? Del mesénquima de los arcos branquiales, del cuarto y sexto arco branquial. La musculatura lisa, a medida que empieza a disminuir, y eso es lo que quiero que entiendan de este esquemita, es que a medida que empieza a disminuir la cantidad de músculo estriado esquelético, va aumentando la musculatura lisa, hasta que ya en la porción, en la mitad del esófago, no hay musculatura estriada, sino solo musculatura esquelética. El músculo liso viene del mesénquima esplásmico, circundante alrededor del tubo digestivo, donde a la sexta semana aparecen las fibras circulares y a la novena semana aparecen las fibras longitudinales del esófago. Ese es el esquemita que tienen ustedes acá y me parece que es genial para entender eso. Entonces ya saben que origen embriológico del esófago, cuando nosotros preguntamos origen embriológico de un elemento, le estamos preguntando por la parte funcional. Si la pregunta es sencilla, diga el origen embriológico del esófago, usted tiene que decir de endodermo. ¿Por qué? Porque viene el intestino primitivo que se formó del endodermo. Ahora, si le pregunta, diga el origen embriológico de la musculatura estriada o de la musculatura lisa del esófago, pues tiene que colocar uno de ellos. ¿Qué mesénquima los dos? Sí, pero la musculatura estriada es el mesénquima de los arcos branquiales, que no es igual al mesénquima esplásmico. Ya lo sabemos porque en la clase cuando vimos cara recordábamos eso. ¿Qué pasa con el estómago? Y aquí sí les quiero que me presten atención. Ya lo decíamos que una porción saccular por debajo del esófago empieza a dilatarse. Entonces, aquí vamos a ver dos cositas. Vean los dibujitos y después me van a captar a mí la explicación. Aquí lo vemos como ese esófago se está dilatando. Ese estómago está pegado a la pared posterior y a la pared anterior por un meso, por una estructura que lo mantiene fijo. A ese meso, que es del estómago, lo vamos a llamar meso gastrio. Y si tiene uno por delante, lo vamos a llamar mesogastrio ventral. Y si tiene uno por detrás, lo vamos a llamar mesogastrio dorsal. Y estos son los dos elementos que vemos aquí como el color moradito. ¿Qué pasa? Que hay una arteria gástrica derecha y una gástrica izquierda. Y aquí lo vemos, miren aquí, la arteria celíaca derecha e izquierda. Dense cuenta de algo. ¿Qué están viendo ustedes en este dibujito? Y yo ya les voy a explicar qué es lo que ocurre. Estamos viendo que
esto que estaba al frente ahora se está yendo como para un lado. Y miren el lineamiento como era, esto que está en blanco, y ahora está doblado. El mesogastrio dorsal está todo doblado. ¿Por qué? Porque en el estómago están ocurriendo una serie de modificaciones que se llaman rotaciones. El estómago sufre dos rotaciones. Una rotación sobre su eje. Si yo tengo una rotación sobre mi eje longitudinal, yo tengo nada más dos opciones. O giro hacia la derecha o giro hacia la izquierda. Porque hacia acá y hacia acá no puedo porque el eje no me lo permite. Entonces tiene una rotación sobre su eje longitudinal. Y tiene una rotación sobre su eje horizontal. Donde es como si fueran las agujas de un reloj. Entonces yo tengo la opción de dirigirme hacia la izquierda o de dirigirme hacia la derecha. Estas dos rotaciones en el estómago están sucediendo al mismo tiempo, son simultáneas. La vamos a ver por separado. La rotación sobre el eje longitudinal va a ser del 90 grados. ¿Ok? 90 grados hacia la derecha. Entonces, imagínense que mi brazo sea el mesogastrio anterior o ventral y el otro brazo sea el mesogastrio dorsal. Entonces, si yo roto sobre mi eje longitudinal, ¿qué va a pasar con el mesogastrio ventral? Se va a ir para acá, se va a estirar y el meso dorsal se va a doblar y voy a hacer esto, que lo que estaba hacia la derecha se va a ir para atrás. Entonces voy a hacer esto. Vean cómo yo tengo que estar agarrado aquí. Si mi mano fuera lo suficientemente flexible, mantengo el agarre hasta aquí y se va a doblar y va a quedar así. Que estaba atrás, entonces ahora que estaba atrás, el meso se va a ir hacia la izquierda. Y voy a quedar formando como un espacio aquí atrás, que ustedes ya lo han visto en la anatomía. Esta elongación del mesogastrio ventral, que se va a ir ahora hacia la derecha, y el mesogastrio dorsal, que se va a ir a la izquierda, es lo que me va a originar la transcavidad de los epiplones. Este señor, el mesogastrio ventral, se va a transformar ahora en el epiplón menor. Y este que está aquí, que se va a estirar, va a formar el epiplón mayor. La cara derecha del estómago se va a ir para atrás y va a quedar ahora dorsal. Pero un detalle, si esta es mi posición, ¿quién venía por aquí? La arteria gástrica derecha. ¿Sí? El nervio vago derecho. Como yo roté, ¿a dónde está la gástrica ahora? Va a estar dorsal. Y eso es importante que ustedes lo recuerden, porque en anatomía usted no puede buscar en el cadáver o en el paciente, en el caso del cirujano, no puede buscar la arteria gástrica derecha en la derecha del estómago. Tiene que buscar en la cara posterior del estómago definitivo, porque él se formó aquí y rotó. Si usted la busca aquí, nunca la va a conseguir, la tiene que buscar aquí. ¿Qué pasó con la izquierda? Rotó y se va a ir hacia la cara ventral del estómago definitivo. Estamos hablando del estómago primario, y aquí rotó. Y se forma esto. Y así se formó la transcavidad de los epiplones que ustedes ven en la anatomía. Eso es gracias a ¿qué? A la rotación sobre el eje longitudinal 90 grados hacia la derecha. Ajá, pero al mismo tiempo está rotando también en su eje horizontal y va a rotar 90 grados sobre las agujas siguiendo el sentido horario en las agujas del reloj. Viendo de frente el reloj, rotaría 90 grados así. Entonces, lo que era la región superior o cefálica de ese estómago, recuerden que aquí está formándose el diafragma y aquí para arriba de mi cabeza sería esófago. Va a ser esto. ¿Sí?
pero la porción inferior también está rotando. Y va a rotar hacia la derecha. Y empieza a hacer esto. ¿Qué va a pasar? Que entonces la porción superior se va a estirar y se forma el fondo gástrico. Yo estoy anclado aquí en el duodeno. Y a lo que hago esto, estiro el duodeno y hago esto. ¿Y cómo se llama eso? La C duodenal. Y así es que se forman esas estructuras. Sí, entonces, ¿qué haría el estómago? El estómago hace esto y... ¿Lo ven? La C duodenal, el epiplón menor, el epiplón mayor, transcavidad de los epiplones, y como me están hablando, me sale una joroba. Y entonces el estómago, que era un tubo dilatado, se dobla gracias a esa rotación. Entonces, una rotación sobre su eje longitudinal hacia la derecha y una rotación en su eje transversal que hace que se doble y adquiera esta configuración. Ahora sí pueden leer la teoría. Entonces aquí vemos cómo entonces a los 40 días empiezan a estar sucediendo esas rotaciones. El borde ventral va a ser la curvatura menor, el borde dorsal la curvatura mayor. ¿Sí? Pero a lo que rota, por eso la curvatura menor se va hacia la derecha y la curvatura mayor del estómago se va hacia la izquierda. Gracias a esas rotaciones. ¿Ok? Esto hace que esa rotación de 90 grados, el nervio vago del izquierdo se haga anterior y el nervio vago derecho se haga posterior. ¿Vamos entendiendo ahí? Poco a poco. Y miren aquí cómo se ve el movimiento que se hace en el sentido de las agujas del reloj, donde yo levanto la pierna aquí para formar la C duodenal. Y los vasos se van a trasladar. Se forma la transcavidad de los epiplones. Pero ¿qué pasa cuando está produciendo esa rotación? Aquí al lado mío se está formando el hígado. Y cuando el mesogastrio ventral se desplace hacia la derecha, se va a encontrar el hígado, lo va a atrapar y ese señor es el que lo va a frenar para que no siga rotando más. Por eso el epiplón se hace tan cortico y se llama epiplón menor. Esta es otra imagen, donde estamos viendo, si hiciéramos un corte transversal, esas rotaciones. Tenemos el estómago, mesogastrio ventral, mesogastrio dorsal, y vemos cómo a medida que va rotando, entonces va girando, se va desplazando y se forma entonces la cavidad del epiplón y el epiplón mayor y el epiplón menor. En la próxima clase vamos a ver cómo se forma ese epiplón mayor y ese epiplón menor. Aquí lo seguimos viendo y miren cómo sigue girando. Lo que era la cara ventral de ese estómago se va hacia la derecha y se forma entonces la transcavidad de los epiplones. Si yo lo veo un corte de perfil, vería esta estructura así. Esto está sucediendo más o menos entre la cuarta y sexta semana. Y aquí lo vemos en un corte transversal, lo que yo les estoy explicando. Estas son imágenes que están explicando lo mismo, diferentes imágenes, que me están mostrando todo este desarrollo. ¿De dónde se forman los diferentes elementos del estómago? El epitelio, tubo digestivo primitivo, formado del endodermo que queda englobado para los plegamientos. Está el epitelio de origen endodermal. Inicialmente es liso, unos pliegues irregulares. Al final del tercer mes aparecen los esbozos de la mucosa y al quinto mes ya están las glándulas gástricas diferenciadas, ya es funcional, ya está preparándose para el nacimiento. La fibra muscular se forma del mesénquima de la hoja esplánica. Recuerden que cuando el endodermo tiene el mesodermo esplánico alrededor, al final del segundo mes se forma la fibra gástrica circular, a los 2 meses y medio las fibras longitudinales y al tercer mes la fibra oblicua. Recuerden que el estómago tiene esa disposición. ¿Para qué? Para facilitar el vaciado en dirección inferior. Él se contrae desde la parte superior, desde el cardias, hacia el píloro, como si lo tuviéramos exprimiendo. Pero tiene estos 3 tipos de fibras. ¿La serosa cuál es? La esplanopleura, que es la serosa, que es el peritoneo visceral que rodea ese estómago,
entonces se forma de las plasmas plema. Esto es lo más complicado del tema. ¿Listo? Por la rotación. El duodeno no se va, lo que va a modificarse es con los movimientos del estómago, que se lo va a llevar, lo va a dar para formar la sed duodenal. Pero resulta que el duodeno, no todo el duodeno viene del intestino anterior, porque hay una porción del duodeno, la mitad inferior de la sed duodenal, que viene del intestino medio. Entonces, el duodeno se forma del intestino anterior, la primera y segunda porción del duodeno, y el intestino medio, la porción caudal, y hasta la cuarta porción. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto como cirujano que va a hacer? Por lo que dijimos al principio, por la irrigación. Si usted va a trabajar sobre la primera porción del duodeno, no busque la mesentérica. Tiene que buscar a la arteria duodenal que viene de la cara. ¿Ve? Si usted va a trabajar sobre el duodeno yeyuno, tiene que buscar la mesentérica. Tienen que recordar, por eso es que se llaman materias básicas. Si un cirujano no sabe esto, no sabe que lo se está operando. ¿Cómo se forma la sed duodenal? Recuerden por qué. Por el crecimiento longitudinal de ese duodeno, por la rotación del estómago. ¿Y por qué? Porque el duodeno tiene un meso que lo fija a la pared posterior, que se llama meso duodeno posterior. Él no desaparece, como lo vamos a ver en la próxima clase, sino que trata de mantener a ese duodeno pegado ahí, por eso es que rota, pero lo lleva hacia atrás, y por eso el duodeno es retro, parte del duodeno es retroperitoneal, porque está fijado posteriormente. De su porción anterior, ese mesoduodeno desaparece. El origen de la estructura del duodeno, el epitelio duodenal, es duodeno. Pero de este duodeno, a la cuarta semana, cuando se está formando el estómago, cuando se está formando todo el esófago y el duodeno, aparece una evaginación de ese del duodeno, que se va a llamar el brote hepato pancreático o hepato biliar pancreático. ¿Qué pasa? Que es una evaginación ventral, como un ramillete, que crece en el región anterior. Cuando se producen las rotaciones del estómago, que se lleva el duodeno con él, estos brotes se van a hacer lateral derecho. Las células proliferan hasta obliterarse y vuelve a recanalizarse a la 10ª semana. El mismo cuento que decíamos del esófago y de la tráquea. Se recanalizan a la 10ª semana y después de la recanalización aparecen las primeras vellosidades de este duodeno. ¿De dónde vienen las capas musculares y la serosa? El mismo, mesodermo esplánico, esplanopleura, peri, duodenal. Las células circulares aparecen en la sexto mes, las longitudinales las 9 meses. Nosotros, para efectos de evaluación, no les vamos a preguntar cuándo aparecen las fibras circulares ni nada, sino el origen embriológico de las fibras. Yo lo que quiero es complementarle, porque si de repente aparece alguien, ajá, ¿y los músculos de dónde vienen? Ajá, ¿y las circulares y tal? Porque si vieron histología, entonces el complemento de la información. Recuerden, en el duodeno hay células parasimpáticas, que vienen ¿de quién? De las crestas neurales. Y estas células parasimpáticas llegan hasta la pared duodenal a la 7ª semana. Ajá. Pero no podemos terminar hablando de duodeno sin hablar qué pasó con ese brote ventral, esa vaginación del endodermo del duodeno que se va a desarrollar, que es el brote hepatobiliar. Vamos a recordar un momentico. Entonces, el estómago, anatomía básica. Aquí tenemos el páncreas, ¿sí? Con su cabeza del páncreas, que es el que está cerca de la desembocadura a nivel del duodeno, el cuerpo y la cola del páncreas. Y aquí vemos el hígado, que parece una gorra, una cachucha, con sus conductos biliares y su vesícula biliar. Estos señores se forman de ese arbolito que nosotros hemos nombrado. Este esquemita, que lo traje del Carson también, lo que quiero mostrarles a ustedes es cómo interactúan los tejidos para que el uno induzca sobre el otro, lo afecte y se hace una actuación. Por ejemplo, el mesodermo hepatocardíaco forma el mesodermo hepático, pero él estimula
al endodermo para que se forme el endodermo hepático. Este mesodermo hepático hace una inducción secundaria sobre el endodermo hepático para formar los cordones hepáticos. Y son cascadas de inducción, donde si en algún momento, lo que quiero que ustedes sepan, recuerden es que si en algún momento estos señores hay una alteración de esa inducción, vamos a tener una anomalía congénita. Entonces el mesodermo hepático forma el endotelio del hígado, hace una inducción sobre los cordones hepáticos para formar los hepatocitos. Aquí hay una diferenciación para formar, por efecto de otros mesénquimas, ¿para qué? Para formar todo el tejido hepático. Recuerden que el hígado es un órgano demasiado complejo y ya van a ver el origen del hígado. ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí vemos el arbolito que les estaba comentando, el esbozo hepato pancreático, y este arbolito entonces emite una primera ramita, y ese se llama el esbozo pancreático ventral. ¿Saben por qué le ponen el apellido ventral? Porque la región dorsal del esófago, del otro lado de este esbozo, se está formando otro arbolito pequeño, se llama esbozo pancreático dorsal. Ya les estoy diciendo que a pesar de que los dos son de origen endodermal, el páncreas se forma de dos elementos diferentes, uno ventral y uno dorsal. Cuando ocurren las rotaciones, él se va desplazando, se desplaza, el ventral se desplaza, el otro está agarrado atrás, recuerden que está el mesoduodeno atrás, y este se desplaza y se llega a encontrar con el otro y se unen para formar el páncreas definitivo. Si algo atrasa a este señor y no se une, pues vamos a tener dos esbozos pancreáticos. O si este señor que está aquí se divide y uno se va hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, vamos a tener como un anillo pancreático, y eso se llama páncreas anular. ¿Qué hace ese anillo? Va a cerrar, va a oprimir el duodeno y vamos a tener una obstrucción intestinal. Ya lo vamos a ver en la anomalía. Entonces vemos cómo este es el primer esbozo pancreático ventral. Después aparece un segundo esbozo, que es el esbozo hepático caudal, que de ahí se me va a formar la vesícula biliar. Y la parte más frondosa de ese arbolito que estamos viendo ahí va a ser el esbozo hepático principal. Y aquí lo vemos, miren cómo el arbolito se desarrolla tanto y el mesénquima que está alrededor se condensa para formar el hígado definitivo. Entonces a la cuarta semana, del endodermo duodenal aparece el brote hepático. De la porción craneal se forma el parénquima hepático, que se introduce en las hojas del mesenterio ventral y el mesodermo del septum transverso. Vean, endodermo metido en el mesenterio ventral y metido en el septum transverso. Es decir, que hay tres elementos participando en la formación del hígado. El brote caudal va a formar la vesícula biliar y el tronco de este arbolito, ¿qué va a formar? El conducto colédoco, que es el que va a conectar el hígado y la vesícula para desembocar en el duodeno. Aquí lo estamos viendo, otra forma de verlo, ¿ves? Que son mismos como dibujitos como muy repetitivos, pero diferentes visiones según el autor. Miren el arbolito, cómo está creciendo, cómo se está desarrollando para formar entonces ese esbozo. Y recuerden que se están sucediendo las rotaciones, por eso es que está esta flecha. Esta rotación hacia la derecha en 90 grados y esa rotación a la derecha está haciendo que todo este elemento que se formó inicialmente en la porción ventral, si esta rotación no ocurre, el hígado estaría aquí al frente de nosotros. O sea, teníamos un barrigoncito, porque estaría el hígado aquí, pero el hígado no está aquí. El hígado, como se desplaza hacia la derecha, por eso el hígado está del lado derecho, en el hipocondrio derecho, gracias a esa rotación. Miren qué importante, una rotación, bueno, no pasa nada, sí pasa, nos alteraría toda la anatomía básica de nosotros. ¿Cuál es el origen embriológico de este hígado? Si se dan cuenta de la imagen, el hígado entonces tiene triple origen. El parénquima hepático, es decir, los hepatocitos, el epitelio biliar de la vía biliar intrahepática, se forma del endodermo. ¿Ok? El tejido hematopoyético conectivo, la cápsula, la célula de Kupffer y el tejido conectivo, ¿se forma de dónde? Del mesodermo del septum transverso. ¿Qué es el septum transverso?
Ya lo vamos a ver cuando hagamos meso, porque el centro transverso es el esbozo de lo que va a ser el diafragma en un futuro. Y los capilares sinusoidales ya lo habíamos visto nosotros. ¿De dónde se forman los sinusoides? De las venas umbilicales y las venas vitelinas. ¿Se recuerdan que cuando se producía el conducto venoso de Arancio y todo eso, se disgregaban para formar los sinusoides hepáticos? Y entonces así tenemos el elemento, este dibujito que me representa el triple origen del hígado. Por eso tienen que tener mucho cuidado en el examen. Porque o le pueden preguntar, diga el origen embriológico del hígado, o diga y señale cuál es el origen embriológico del parénquima hepático, de los sinusoides hepáticos o del tejido conectivo del hígado. Pueden preguntarle y están preguntando lo mismo, pero de manera diferente. Vean el mismo esquemita, cómo está formándose. ¿Recuerdan este dibujo? Donde están llegando, ¿quiénes son estas? Las venas vitelinas. Recuerdan que está la anastomosis periduodenal anterior y posterior. Entonces llega, la parte derecha desaparece, entra, se disgrega para formar los sinusoides hepáticos. Aquí ¿quiénes están? Las venas umbilicales que están llegando por los lados, que también quedan atrapadas dentro del hígado y también va a aportar tejido vascular. ¿El aparato biliar cuál es? Pues es el tronquito del medio. Entonces tenemos un brote caudal de menor tamaño que es la vesícula biliar. El tallo de ese arbolito va a ser el conducto cístico. Su luz desaparece a la sexta semana y se vuelve a recanalizar entre la octava y la décima. Nosotros, para efectos simplificarlo para ustedes, todo el tubo digestivo se ocluye a la séptima semana y se recanaliza a la décima, ¿ok? Para no entrar en tantos detalles. Y el conducto colédoco, que recuerden que es ventral, inicialmente el tronquito es ventral, pero después se va hacia la derecha y cuando rota, pues está un poquito hacia la izquierda. Y aquí es donde lo tenemos nosotros. El hígado crece muy rápido, muy rápido entre la quinta y novena semana. Por eso es que nosotros vimos en el embrión la eminencia hepatocardíaca en el embrión después de los plegamientos, porque son los dos órganos que se están desarrollando mucho en el cuerpo. Y el otro tercer órgano, ¿cuáles son? Las vesículas cerebrales, que están proliferando mucho. Entonces, lo que interesa es formar un corazón que lleve sangre, oxígeno a todo el cuerpo del bebé y un hígado que se prepare para metabolizar todos los elementos, los detritus celulares. El hígado, entre la quinta y sexta semana, representa el 10% del peso del bebé. Imagínense que si nosotros, el hígado me representara a mí, yo peso 80 kilos, mi hígado pesaría 8 kilos. Imagínense el tamaño que tendría. Después aparecen los 4 lóbulos del hígado, que son el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, el hígado, el caudado y el cuadrado, que ustedes lo conocen bien por anatomía. El volumen de sangre oxigenada que fluye de la placenta hacia el cuerpo del bebé a través de la vena umbilical determina la segmentación funcional y el desarrollo del órgano, porque recuerden que entra la sangre, atraviesa el hígado, atraviesa todo el hígado, sinusoides hepáticos, y de los sinusoides hepáticos por el conducto hepatocardíaco llega a la vena cava inferior, de la vena cava inferior al corazón y ahí se distribuye a todo el resto del cuerpo esa sangre oxigenada. ¿Cuáles son las principales funciones del hígado? Básicamente, a la sexta semana es una función hematopoyética muy importante porque es formar células sanguíneas fetales, embrionarias y fetales, mesodermo del septo transverso, responsable del aspecto rojizo y brillante, 10% del peso, y baja al noveno mes a un 5 o 6%. Los pigmentos biliares se empiezan a producir al 12º mes. ¿Quién los produce? Los hepatocitos. Y eso es lo que le da el color característico de la heces del recién nacido, que son verdes, porque está de mucho pigmento biliar y eso se llama meconio. La primera, segunda evacuación de los bebés, del recién nacido, es verduzca, pero nunca se van al exterior. Porque cuando estamos atendiendo un parto y el líquido amniótico sale de color verdoso, se llama líquido meconial, implica que el bebé tiene un sufrimiento fetal y está en tal estrés que evacuó de manera abundante en el líquido amniótico, y eso es signo de sufrimiento fetal. La producción y el almacenamiento de glucógeno ocurre al 4º mes. Y la función desintoxicante empieza al 8º o 9º mes. ¿Por qué? Porque se está preparando ya
para el nacimiento, cuando le empiecen a dar los alimentos al niño, cuando empiece a digerir la leche materna directamente de la mamá y de la madre, pues entonces él necesita metabolizar los desechos. ¿Cuándo empieza la síntesis proteica? Al 16 a 24 semanas. Las alfa-fetoproteínas, la albúmina y factores de coagulación e inmunoglobulinas. Entonces, información que yo le pongo adicional a lo que se les pide a ustedes, pero me parece interesante que conozcan que todo esto es así. Y esto es un detallito con el septum transversum, que lo nombramos y que lo vamos a complementar mejor cuando hablemos de diafragma. De la pared dorsal, del mesenterio dorsal y ventral, aparece una expansión, y esta expansión me va a segmentar a la cavidad peritoneal y me va a separar la cavidad peritoneal de la cavidad torácica. Es como un esbozo de lo que en el futuro será el diafragma, y eso lo vamos a llamar el septum transversum. Aquí lo vemos como a lo que aparece el hígado, entonces el septum transversum empieza a crecer. Yo después lo voy a explicar mejor cuando veamos la próxima clase. El mesenterio ventral tiene dos hojas, el epiplón menor, que va a formar el ligamento gastrohepático y hepatoduodenal, el ligamento falciforme del hígado, que está en la pared del abdomen. Forman el peritoneo visceral, excepto sus zonas nudas, y la vena umbilical pasa por el borde de los ligamentos falciformes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, bien bonito. Aquí está el mesenterio, y esto es lo que yo quiero mostrarles. Aquí estaba el estómago con el mesodorsal, el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral. Pero yo les decía, cuando rota y se empieza a formar el hígado queda atravesado, y entonces aquí vemos el hígado. Y por delante entonces vamos a tener el epiplón menor, y entre el hígado y el estómago está el epiplón menor, y entre el hígado y la pared, entonces tenemos el ligamento falciforme. ¿De dónde se formó él? Del mesogastrio dorsal, ventral, que se dividió por la presencia del hígado. A lo que se desarrolla, pues, entonces tenemos esto aquí. Y aquí lo seguimos viendo. Miren cómo se produjo la rotación del estómago. Entonces el hígado, que aquí lo vemos enfrente, miren dónde estaba el hígado, adelante, pero gracias a la rotación que se produce en el estómago, él se va a dirigir hacia la derecha para su ubicación definitiva. Entonces tenemos, por eso que el epiplón menor es corto y es pequeño, y entonces queda una cavidad detrás del epiplón menor y por detrás del epiplón mayor, y esa cavidad le llamamos la transcavidad de los epiplones. Y finaliza con esto. Y ya para finalizar, entonces tenemos el páncreas, que el páncreas es el último elemento donde me dice, de aquí para arriba es intestino anterior, de aquí para abajo intestino medio. Igualito, nosotros vemos el esbozo, el brote hepatopancreático ventral. Vemos que por detrás, en la región dorsal, está el esbozo pancreático dorsal, que está pegado aquí. Entonces se produce la rotación del estómago, crece el esbozo pancreático ventral, a lo que rota el estómago, va rotando y se va a conseguir con el otro y se ubica por debajo del esbozo dorsal para formar entonces el páncreas definitivo. Entonces aquí vemos cómo el esbozo ventral se ubica por debajo del dorsal para formar la cabeza del páncreas. Y aquí vemos cómo está desarrollando. Si lo cortáramos transversalmente veríamos esto. Miren el esbozo ventral que está rotando, como está pegado atrás, no se mueve mucho, apenas si se va para un ladito, va rotando, se va acercando, se ubica por debajo para formar entonces la cabeza del páncreas. ¿Qué vemos acá? Si ustedes ven este dibujito aquí con detalle, van a ver que cada uno de estos esbozos tiene un conducto de llegada hacia el duodeno. Vemos aquí que este desemboca a través de este conducto y aquí a través de este conducto. Entonces, vemos que el esbozo dorsal tiene un conducto pancreático principal, y a medida que va llegando y los dos se unen, van a converger para formar un solo conducto de desembocadura, que sería el conducto pancreático principal. A veces, y no se considera una anomalía, sino una variante anatómica que debe el cirujano tomar en cuenta siempre, estos dos conductos no se fusionan, y entonces el páncreas tiene un conducto de desembocadura directo hacia el duodeno, que sería el conducto pancreático accesorio, que puede estar o no puede estar,
y un conducto que desemboca a nivel del colédoco, que sería el conducto pancreático visceral. Para los que les gustan los nombres raros, el pancreático accesorio de Santorini y el conducto pancreático principal o de Windsor. A nosotros no nos interesa, pancreático principal, pancreático accesorio. ¿De dónde se forma el conducto pancreático accesorio? Pues el conducto pancreático accesorio era el conducto de desembocadura del esbozo pancreático dorsal, y el conducto pancreático principal se forma principalmente del que está desembocando en el colédoco. Lo normal, lo más frecuente, es que el conducto pancreático desemboque en el colédoco. Hay variantes donde desemboca directamente al duodeno de manera independiente, pero no es tan frecuente. ¿Captaron el cuentico? Cuando estos dos señores se unen, entonces tenemos que se forma la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Y la cola está pegada atrás a la pared corporal, atrás del meso, aquel meso duodeno que quedaba por ahí. Y esto es el esquemita para que ustedes vean que la cosa se ve como muy bonita, muy anatómica, muy morfológica, pero detrás de que todo esto suceda, hay una serie de factores que están haciendo que ese endodermo primitivo se modifique justamente en ese lugar para que esas células endodermales se transformen en el esbozo pancreático ventral y dorsal, y que ese esbozo pancreático, ese endodermo que está ahí, se modifique para formar las diferentes células que ustedes vieron por histología que constituyen el páncreas. Las células alfa, la beta, la gamma y las diferentes funciones que cumple cada una de ellas. Y es gracias a la actuación de estas células donde hay factores que, dependiendo del momento en que estos factores actúen, entonces vamos a tener, miren, aquí una célula que va a formar las células exocrinas que van a participar en la digestión, y células de función endocrina como las que producen el glucagón, las que producen el polipéptido pancreático, la insulina y la somatostatina. Pero es gracias a que estos actúan. Si estos no actúan, vamos a tener un muñón, un esbozo de hígado, de páncreas que no es funcional. Y esto es un esquemita de cómo se está formando, cómo se desarrolla ese páncreas, de esas células endodermales que están recibiendo la influencia de esos factores moleculares, donde el conducto principal entonces empieza a tener islotes de células, y estos islotes de células se van a comunicar con un conducto, un cordón macizo de células. Ese cordón macizo se vacuoliza para formar un conducto. Esto que estamos viendo aquí, como si yo hiciera un corte transversal de él. Entonces las células empiezan a modificarse, se ramifican, se especializan, y ese conducto se comunica con el conducto principal, y vamos a tener que las células de ese endodermo se van a diferenciar ya en unas con función endocrina o células con función exocrina. Las células que tienen función endocrina, es decir, las que producen hormonas, van a tener en el centro un vaso sanguíneo. ¿Para qué? Para su secreción de sus hormonas, liberarlas en la sangre. Mientras que las que tienen función exocrina, es decir, las que participan en la digestión, van a tener un conducto excretor que va a ser liberado, o sea, formando parte de los conductos, de los líquidos biliares que van a participar en la digestión. Esto es todo de digestivo. Es lo más largo de digestivo, pero para mí es la clase más bonita de todo. ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes? Miren, esto es una estructura muy larga, y cualquier detallito se puede presentar en este segmento. Imaginen, falta intestino medio y intestino posterior. Si hay alguna alteración en la recanalización, si hay alguna alteración en la apoptosis de esa célula, si hay una alteración en la dilatación de ese estómago, si hay una alteración en la rotación de ese estómago, dice, no, pues si no rota el estómago, pues no pasa nada. Sí, porque gracias a esa rotación de ese estómago es que se forma el epiclón mayor y el epiclón menor. Es que el páncreas se va hacia un lado y después hacia el basal. Es por eso que ese hígado que se formó del frente ventral se va hacia la derecha. Entonces, esa rotación de ese estómago es sumamente importante. ¿Cuáles son las anomalías más frecuentes? Y ya la comentábamos. ¿Cuáles son? Vamos a hablar más la atresia esofágica.
¿Cuál fue la falla? Recordemos que nosotros, que más o menos esta séptima semana, el conducto esofágico, el epitelio del endodermo de ese conducto esofágico muy primitivo, prolifera y ocluye la luz. Para la octava, décima semana, se produce una apoptosis de esas células y se produce lo que llaman una recanalización de ese conducto, y si esa recanalización no ocurre, vamos a tener una atresia de ese esófago. Si lo que no se recanaliza es la tráquea, tenemos una atresia esofágica. Si la recanalización es insuficiente, vamos a tener el tubo con una luz muy estrecha, y entonces hablamos que tienen una estenosis esofágica. Esto es lo que estamos viendo aquí. Miren el esbozo ventral que me va a formar el árbol respiratorio, y vemos cómo se nos debe dividir. ¿Qué pasó aquí? Que entonces este pedacito, este segmento de esófago que estaba aquí, no se recanaliza, y entonces vamos a tener como un cordoncito que no está en el dibujo, como un cordoncito, o se puede romper ese cordón como si ese pedazo nunca se hubiera formado, y entonces nosotros encontraríamos una atresia esofágica. ¿Qué estoy viendo yo aquí? Que hay una atresia de esófago, pero estoy viendo algo, que la porción inferior de ese esófago se está comunicando con la tráquea. Entonces, lo más frecuente de encontrar cuando se hay una atresia esofágica, una fístula tráqueo-esofágica. En este caso sería una atresia esofágica con una fístula tráqueo-esofágica inferior, porque lo que se está comunicando es la porción inferior del esófago. Si se comunicara esta aquí, entonces tenemos una fístula, una atresia esofágica, una fístula tráqueo-esofágica superior. Esto no es para complicarlo, sino para que entiendan que esto no es tan sencillo, no es que las anomalías son aisladas, son complejas. Y para complicarles eso, esto no va para efectos de evaluación, sino para que ustedes vean que la cosa no es tan sencilla. Hay una clasificación, yo no sé si ya esa la modificaron o la cambiaron, pero hace años que yo revisé, y este dibujito me pareció genial porque es demasiado sencillo como para entenderlo todo. Esta es una clasificación que salió en el año 44 y no había cambiado. Miren, esto es, ¿qué vemos aquí? Una atresia esofágica. Sí. ¿Qué representa eso? Apenas el 10% de los casos. Aquí vemos una atresia esofágica con una fístula superior, porque está comunicada aquí. Apenas representa el 2% de los casos. Esta es una atresia esofágica con una fístula tráqueo-esofágica inferior. ¿Cuánto representa? El 80% de los casos. Esta es una atresia esofágica doble, con fístula doble, superior e inferior, el 6% de los casos. Y esta es una atresia esofágica, una fístula tráqueo-esofágica simple, no hay atresia. Eso se llama una fístula en H, apenas representa el 2% de los casos. Entonces, cuando el cirujano pediatra se consigue con estos casos, con estos niños, pues tiene que saber a dónde, en qué se está encontrando, para saber cómo es el sistema de abordaje y cuál es la solución que puede presentar. Porque imagínense que los niños nacieran con este problema, con la H. Pues simplemente, veámoslo de manera muy sencilla, muy rudimentaria. Ligo esto aquí y solucionado el problema, porque el esófago está funcional. Pero resulta que apenas representa el 2%. La gran mayoría de los casos son fístulas inferiores. Te tengo que conectar este esófago superior con el estómago que está abajo y eliminar esta fístula. ¿Qué pasa con estos niños? Cuando el niño respira, se le llena de aire el estómago. Cuando el niño come y se llena el saco, se ahoga, se vomita. Jueguen con esto, hagan el ejercicio. ¿Qué pasa en este caso con estos niños? ¿Qué pasa en este caso con estos niños? ¿Qué pasa con estos niños? Es un ejercicio muy bonito, por eso lo coloqué. ¿Y cómo se produce la atresia? Mire, como no se sabe por qué se producen las atresias, hay muchas teorías. Dice, hay una teoría de la presión intraembriónica, que es como hay algo que oprime el bebé y no permite que se estimule la recanalización suficiente, que persiste la oclusión epitelial, que hay una diferencia en el desarrollo, y eso es lo que hablábamos. Cuando se divide, se forma el tabique tráqueo-esofágico, una porción más dilatada que la otra,
cuando hay un defecto en la apoptosis, que tiene que ver mucho con la oclusión, o por la teoría vascular, que es un segmento que el vaso sanguíneo que debería irrigar ese sector no se desarrolla lo suficiente, entonces ese tejido muere y produce la atresia. Simplemente para que usted vea que la cosa se ve bonita, pero no es tan sencilla. La teoría de la oclusión epitelial, cuando ocurre, entonces la teoría del desarrollo, que si crece más un lado que del otro, la teoría de que también que se separa más de un lado del otro, la diferenciación del mesénquima, la ausencia de factores de crecimiento fibroelástico, que son teorías las más recientes, que ya son las causas moleculares, alteraciones a nivel de la apoptosis. Miren que estamos hablando de 2001, esta es del 2003. ¿Ok? Entonces hay muchas cosas que podemos ver. ¿Qué otra tenemos anomalías? Hablamos de atresia, la estenosis, que está muy estrecho el tubo. Generalmente es más frecuente el tercio distal, se dice que es una recanalización incompleta por falta de desarrollo de los vasos sanguíneos. Y aquí lo vemos, se le da vario al niño, que es, se puede ver en las radiografías, y nosotros vemos que este esófago va bien, aquí se dilata un poquito, porque aquí está estrecho. ¿Por qué está dilatado? Pues simplemente porque no puede fluir y se dilata un poquito. Y aquí vemos esta zona estrecha. Entonces digo, aquí hay una atresia, una estenosis esofágica. La teoría más aceptada es que ese sector, los vasos sanguíneos no se desarrollaron y el tubito no creció al mismo ritmo que el resto del cuerpo. Mírenlo aquí. Aquí hay una estenosis, pero aquí está muy dilatado. ¿Por qué? Porque es el niño que se ha alimentado mucho y ahí se retiene. Es como si se estuviera formando un estomaguito adicional. Otro elemento es la hernia hiatal, donde lo que hay es un agujero, un hiato, el agujero del diafragma, el hiato esofágico es muy grande, entonces parte del estómago sube. Entonces tenemos una hernia por desplazamiento o esófago corto, donde hay un agujero adicional y parte del estómago se va por ese agujero. Este es el agujero normal, este es el esófago, y al lado hay otro agujero y por ahí sale. O tenemos que el agujero es muy grande o muy amplio, entonces tenemos una hernia hiatal mixta. Anomalías del estómago, la verdad que son muy pocas, muy raras, y la que más se puede conseguir es la microgastria. La microgastria, que es el estómago muy pequeño. ¿Por qué es muy rara? Porque el estómago se dilata y esa microgastria, pues con el uso y la estimulación, pues ese estómago se puede dilatar a no ser que sea fibroso. Y eso es lo que se está haciendo en la cirugía bariátrica actualmente. Reducir el estómago para que la persona ingiera menos alimentos, pero con el tiempo, si la persona no mantiene la dieta, ese estómago vuelve a dilatarse, porque recuerde que es músculo, decíamos, fibras musculares, circulares, longitudinales o oblicuas, vuelve a desarrollarse como otro músculo, como cualquier músculo puede dilatarse, entonces la persona vuelve a engordar. Y esta es la estenosis hipertrófica del píloro. ¿Qué sucedió aquí? Pues como ustedes ven aquí, las capas medias del píloro se engrosaron demasiado y forman una fibrosis. Es como si agarraran y lo apretaran así. Y si vemos este píloro, pues está muy engrosado. ¿Qué pasa? Que el niño se alimenta, pero no hay tránsito de alimento hacia el duodeno y por lo tanto su digestión está completamente alterada. Entonces no hay absorción de nutrientes. El niño está en un estado de nutrición muy severo a pesar de que le están dando alimentos. Miren, hay una anécdota de esto, es que yo vi un caso cuando yo era interno y me tocó entrar a la cirugía. Un niño de verlo en esas típicas imágenes que muestran los niños desnutridos del tercer mundo, hijo de una enfermera, por cierto, del hospital donde yo trabajaba, y tuve que entrar con el cirujano pediatra a la cirugía. Yo me imaginaba, yo me preparé psicológicamente para una cirugía de 3 y 4 horas porque el estado del niño era desastroso. ¿Cuál es la sorpresa mía? Cuando el doctor hace una incisión de más o menos 3.000 centímetros, mete el dedo, saca el píloro, miren el dedo, saca el píloro y hizo este corte. ¿Qué hizo? Rompió este anillo fibroso, y al romper el anillo fibroso se abrió, lo introdujo y se acabó la cirugía. Duró más o menos 15 minutos. Yo digo, doctor, ¿qué más hacemos? No, eso es todo. Es impresionante el antes de la cirugía y el después de la cirugía. A los 4 o 5 días, el niño no era el mismo. Había recuperado la actividad, el niño era activo, se estaba poniendo cachetoncito. ¿Por qué? Porque ya tenía tránsito intestinal y estaba absorbiendo todos los nutrientes que le estaban dando. Del duodeno
podemos jugar con todo lo que ustedes quieran. Pues el duodeno, recordemos que se forma el duodeno, a la octava, de la séptima a la octava semana se produce una oclusión de todo ese duodeno, entre la octava y la décima semana se produce la recanalización, entonces podemos tener, miren, este dibujito es muy sencillo. Si la recanalización es completa, tenemos un duodeno normal. Si la recanalización es incompleta, tenemos una estenosis duodenal, y si no hay recanalización, tenemos una atresia. Y eso se aplica en cualquier segmento del duodeno. Y este es el dibujito igualito como vimos en el esófago. Aquí hay una estenosis y aquí hay una atresia duodenal. Estos son diferentes clasificaciones y tipos de estenosis, como para que ustedes vean que hay algo así. Y el signo de la doble burbuja es que esto significa que hay una atresia. Así como vimos en la radiografía del esófago, que había un pedacito dilatado en la parte superior, un pedazo en la parte estrecha y una porción que continuaba el vario, pues aquí vemos la doble burbuja, que esto es el gas que el niño deglute, y vemos una gran burbuja de gas, una burbuja más pequeña, un segmento donde no hay gas. ¿Por qué? Porque está muy estrecho el conducto y entonces ese es el signo de la doble burbuja. Y así vemos otro. Del hígado y de las vías biliares, miren jóvenes, la porción del cuerpo con mayores variantes anatómicas se llama vías biliares. Por eso el cirujano de abdomen, cuando va a operar una vesícula, en simple cirugía vesícula, va preparado para cualquier cosa, porque no sabe qué va a encontrar. En el eco te muestra una vesícula normal, todo eso, pero cuando tú encuentras la estructura vas a trabajar. Yo tuve la oportunidad de trabajar, de ayudar en una cirugía, una cirugía normal de vesícula. El cirujano lo primero que hace es ligar los vasos sanguíneos, ligó los vasos císticos, todos los vasos que eran necesarios ligar, pero resulta que el paciente tenía una variante, que había un vaso que iba del hígado directamente a la vesícula. Cuando hace la cauterización para separar, ya estábamos terminando la cirugía y separar el hígado y cauterizó, sale ese chorro de sangre. Claro, estaba operando con un veterano y él lo que hizo fue poner una pinza y ligó ese gran vaso que estaba ahí, una variante de circulación de vaso hepato-vesicular, cosa que no se describe, pero es la zona de mayor variabilidad. Entonces, miren todo como la atresia de vías biliares. Y esto es una anomalía relativamente que se puede encontrar, que dependiendo del tipo de anomalía, no vamos a discutir, pero que quiero que sepan que existe, va a tener consecuencias menos o más graves en el bebé. Inclusive, si la anomalía es muy severa, pues lleva a la muerte, porque la única forma de solucionarlo es hacerle una reconstrucción de vía biliar y todo eso. Por eso que hay niños que mueren por insuficiencia hepática, porque cómo recanaliza o cómo vuelve a canalizar vasos microscópicos. Pues mire, tipo 1, cuando es todo el colérico, cuando es nada más el hepático común que está dañado, cómo usted mete una comunicación aquí, y cuando está todo el sistema está atrofiado. De la vesícula biliar podemos hablar que puede existir agenesia, puede haber hipoplasia, puede haber hiperplasia, puede estar tatabicada, puede ser doble, porque ese arbolito que se está formando la vesícula pues se divide más y forma dos, con doble fondo. No tengo la imagen, aquí está doble, esta es doble, mire, con doble conducto, como si fueran dos peras separadas, con doble fondo. O vesícula biliar ectópica. Aquí hay agenesia del conducto cístico, aquí hay un conducto cístico muy largo, sí, conducto cístico accesorio. Miren, ven que de la vesícula hay un vaso, hay un conducto que comunica con el hígado, no debe ser. El hígado baja por el hepático común y ahí va hacia la vesícula. Y del páncreas, para finalizar, podemos también, recuerden que viene el mismo tubo, viene el mismo endodermo, entonces pues tenemos el páncreas, agenesia del páncreas, simplemente no se formó el páncreas ni el ventral ni el dorsal, páncreas dividido, es que el páncreas ventral y el páncreas dorsal no se unieron y tenemos dos páncreas. El páncreas anular, ya vamos a una imagen donde parte de ese páncreas ventral se va hacia la derecha, parte se va a la izquierda y forma un anillo alrededor del duodeno y produce una obstrucción.
duplicación quística intestinal pancreática, páncreas corto, páncreas ectópico. ¿Por qué? Porque es endodermo y es el mismo endodermo de todo el tubo digestivo. Y si las señales las reciben mal, pues puede que tengamos un páncreas a nivel del cuello, tejido pancreático a nivel del cuello, a nivel de los mismos pulmones. Ya lo vamos a ver en una imagen. Aquí tenemos cómo el páncreas está dividido en dos segmentos y cada uno desemboca por separado. Páncreas anular, completo, incompleto. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Pues simplemente libera a ese páncreas que no es funcional, pero que no es importante en este momento para que el tránsito intestinal continúe. Páncreas heterotópico, etópico. ¿Dónde lo podemos encontrar? En los pulmones, en el estómago, en el aparato biliar, en el vaso, en el yeyuno, en cualquier elemento donde haya endodermo. Porque es el mismo origen. Simplemente que ese tejido que no debería responder para formar páncreas, respondió mal y forma páncreas ectópico. ¿Ok? Por esto terminamos entonces este tema de intestino anterior, donde los invito es que lean un poquito y aquí tienen que unir el conocimiento de anatomía con el de histología con lo que estamos recibiendo de embriología para que puedan entender todo el desarrollo.